A ver, hay que imaginarse esta escena. Se está a punto de cerrar una operación importantísima, todo va perfecto y de repente, ¡pum!, el sistema o alguien del equipo detecta que el cliente aparece en una lista negra. Alguien se acerca y dice, ojo, podría estar en la lista de personas bloqueadas. Y justo ahí, en ese momento, es cuando surge la pregunta que si no se sabe la respuesta cuesta muchísimo dinero y muchísimos dolores de cabeza. Si un cliente aparece en la lista de personas bloqueadas de la UIF, o sea, de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿hay que correr a presentar un aviso de 24 horas? ¿Qué se hace? Bueno, vamos a desmenuzar esto para que si llega a pasar, se sepa exactamente qué hacer paso a paso y sobre todo, sin entrar en pánico. Miren, en México, para quienes realizan actividades vulnerables, hay ciertas situaciones en las que simplemente no se puede esperar al aviso mensual de siempre. Cuando se tiene conocimiento, cuando ya se sabe que un cliente está en listas reconocidas, la regla es súper clara y no es negociable. Hay que avisar en 24 horas. Y de verdad, esto no es para ser paranoicos, es para cumplir como se debe y, más importante, para dejar evidencia sólida de que se hizo lo correcto. Y para que no quede la menor duda, esto no es un invento. Toda esta información está descrita con punto y coma en el propio portal de prevención de lavado de dinero del SAT. Es la fuente oficial, la que dicta las reglas del juego. Muy bien, entonces, ¿qué es exactamente la famosa lista de personas bloqueadas? La LPB es, en pocas palabras, una medida de precaución para evitar que el sistema se use para cometer delitos. Pero aquí viene lo importante para temas de cumplimiento. El trabajo de quien reporta no es juzgar a la persona, para nada. El trabajo es administrar el riesgo. ¿Y cómo se hace? Siguiendo un procedimiento claro. Se identifica la alerta, se documenta todo y se aplica, se reporta. Y justo siguiendo esa idea, este es el punto clave. El cumplimiento se basa en dos cosas: un proceso bien documentado y la evidencia que se pueda presentar. No se basa en una opinión personal sobre si el cliente parece bueno o malo. Lo que el SAT quiere ver en una revisión es que se siguieron los protocolos internos al pie de la letra, con pruebas. Ok, ahora sí, vamos a lo bueno. ¿Cuáles son exactamente las situaciones que hacen que ese reloj de 24 horas empiece su cuenta regresiva? Porque no es siempre, pero cuando se activa, el tiempo es oro y no perdona. La ley, la famosa LFPI-RPI, y sus reglas nos dicen que hay dos grandes detonantes para las actividades vulnerables. El primero es cuando se tienen indicios de que el dinero viene o va para algo ilícito. El segundo, que es el que nos interesa hoy, es cuando un cliente que está en una operación que de por sí ya se iba a avisar, aparece en una de estas listas oficiales, nacionales o internacionales. Si se cumplen esas condiciones, arranca el cronómetro. Perfecto, ya sabemos el cuándo. Ahora viene el cómo. Para eso, aquí tenemos una especie de manual de supervivencia, un playbook práctico y de la vida real para tomar el control de la situación sin perder la cabeza. Son 6 pasos fundamentales. 1. Detectar y registrar al momento. 2. Descartar que sea un falso positivo. 3. Escalarlo internamente. 4. Tomar una decisión operativa. 5. Presentar el aviso si es que corresponde. Y 6. El más importante de todos, resguardar toda la evidencia. Vamos a ver cada uno. En el mismísimo instante en que se detecta esa coincidencia en la lista, lo primerito que hay que hacer es registrarlo todo. La marca de tiempo o el timestamp es oro puro. Hay que anotar la fecha y hora exactas, quién lo detectó, con qué herramientas se encontró, y guardar una captura de pantalla o el reporte que lo pruebe. Eso es fundamental. Ojo aquí, no toda coincidencia significa que es la persona correcta. Podría ser un homónimo, alguien que se llama igual. El trabajo es confirmar esto con los datos que ya se tienen en el expediente del cliente: nombre completo, fecha de nacimiento, RFC, país, lo que se tenga. Si después de revisar no se puede descartar, entonces se tiene que tratar como una alerta válida hasta que se aclare. Una vez que la alerta se considera válida, hay que activar el proceso interno que dice el manual. Esto no se puede improvisar en el momento. El manual de cumplimiento debe decir a quién hay que avisarle: al oficial de cumplimiento, a un comité, a la dirección. De hecho, el propio SAT espera que el manual tenga un apartado específico sobre cómo manejar los avisos de 24 horas. Este punto es súper importante porque genera muchísima confusión. Para quienes realizan actividades vulnerables, la obligación principal es gestionar el riesgo y, si aplica, reportar a la autoridad. Eso de bloquear la cuenta inmediatamente es una medida que normalmente aplica para las entidades del sistema financiero, que se rigen por otras leyes. El enfoque aquí es reportar y documentar. Entonces, haciendo un recuento, si ya se validó que la operación sí era de las que se avisan, que el cliente sí está en las listas y que ya se enteraron de eso,
Pues no hay vuelta de hoja. El reloj de 24 horas ya está corriendo y existe la obligación legal de presentar el aviso en el portal del SAT. Y por último, pero quizá lo más crítico, guardar absolutamente todo. La evidencia es la única defensa que se tiene. El expediente del cliente, la bitácora de cómo se detectó, las capturas de pantalla, el análisis que se hizo del homónimo, los correos que se mandaron para escalar el tema, la decisión que se tomó. Hay que documentar todo pensando que mañana mismo podría llegar una visita de verificación del SAT. Y hablando de guardar evidencia, un dato clave y bastante reciente, las últimas reformas a la ley antilavado ampliaron el plazo para conservar todos estos documentos. Pasó de 5 a 10 años. Así que toda esta evidencia que se genere hoy habrá que guardarla muy bien por una década. Bueno, ya que vimos el camino correcto, hablemos de los desvíos. Vamos a ver los errores más comunes que se cometen en la práctica, esos que pueden terminar costando multas y muchísimos, pero muchísimos dolores de cabeza. Primero, el más clásico, pensar que con el aviso mensual normal es suficiente y olvidarse por completo de que existe este canal de 24 horas. Segundo, no guardar la marca de tiempo de cuando se enteraron, lo que los deja sin defensa sobre el plazo. Tercero, descartar homónimos a ojo de buen cubero sin un análisis real basado en datos. Cuarto, tener la evidencia regada por todos lados, un PDF por aquí, un correo por allá, un Excel sin control. Y quinto, el peor de todos, tener un manual de cumplimiento precioso guardado en un cajón, pero que en la vida real nadie sigue. Y ya para ir cerrando, llegamos a la conclusión. Si hay una sola idea, una regla de oro que hay que llevarse de toda esta explicación es esta. El punto crucial es que ante una revisión de la autoridad no importa mucho la opinión o lo que se cree que pasó. Lo único que cuenta, lo único válido es lo que se puede demostrar con papeles, con documentos. El buen cumplimiento se gana con 3 cosas: un proceso claro, evidencia sólida y los tiempos bien controlados. Y justamente para ayudar a que todo esto se pueda aplicar de forma más sencilla, he preparado una checklist descargable que se puede usar como una guía en estos casos. Porque al final del día, la clave para evitar problemas es la consistencia y estar bien preparados. Así que, para terminar, queda esta pregunta final para la reflexión. Si hoy mismo se recibiera una visita de la autoridad para revisar un caso que pasó hace 3 meses, ¿la carpeta de evidencia estaría completa, ordenada y lista para defender el caso? La respuesta a esa pregunta dice: ¿qué tan preparado se está realmente?